Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo en privado en su tercera temporada. Ya hemos realizado más de 100 entrevistas, estamos felices y contentos. Hoy vamos a tener una visita de lujo, esta semana especial, ¿no?, en la República Argentina, con el tema de la economía, todo lo que está pasando en la Argentina. Es verdaderamente complicado, pero bueno, desde Uruguay también nos están viendo muchísimo en Canal 7 Punta del Este. Roberto Kachanowski nos va a resolver y nos va a contar todo lo que pasa en la economía argentina. Es licenciado en Economía, consultor económico y periodista. Ejerció la docencia en posgrados y ha dado cursos de economía. Es editor del Informe Económico Semanal y dirige la página de internet Economía para Todos. Además ha publicado los libros Economía para Todos y El Síndrome Argentino. En un momento complicado del país, un hombre con mucha experiencia en su rubro nos va a dar su opinión sobre lo que está viviendo la Argentina en el nivel económico. Hoy nos visita, obviamente, Roberto Kachanowski. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, ¿Me oís? yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Sí, bueno, con los problemas de internet que hay últimamente, pero más o menos vamos a ver cómo funciona. No Sí, sé si me estás recibiendo. totalmente. Es complicado el vía internet, pero bueno, una semana justa para hablar. Bueno, en Argentina permanentemente hablar de economía, ¿no? Pero creo que esta semana en particular, ¿no? Con esto que está pasando, con el efecto dólar, te voy a hacer otras preguntas, pero de entrada te quiero preguntar, ¿qué pasó que bajó el dólar? ¿Cómo fue eso? Ah, mira, ahí yo creo que el dólar blue estamos hablando, ¿no es cierto? Y los Sí, otros el dólar. alternativos. Ahí hay algunas manos amigas del gobierno que están vendiendo en el mercado para que baje. Ahora, te podés imaginar que si te hacen bajar el dólar en forma artificial, que es como con un precio máximo, te están subsidiando la compra de dólares blue, por lo cual el aumento, la demanda puede aumentar en cualquier momento y no es sostenible en el tiempo. Eh, Eso, digamos, como primera respuesta. Esto ya se intentó, se hizo en la época del anterior gobierno kirchnerista. No sé si recordás cuando estaba como secretario de gobierno, secretario de Comercio, Guillermo Sí, Moreno, obvio. y se intervino en el mercado, se mandaba la policía, se vendían dólares en el mercado. Se hicieron todos los trucos para tratar de frenarlo, pero bueno, cuando hay desconfianza en el peso es muy difícil dominarlo a largo plazo. Pero ¿cuántos años? Mirá, vos decidiste ser economista hace muchos años. ¿Desde cuántos años vos recordás, ¿no?, Y que no hay confianza en el peso? mirá, yo te diría que la gran desconfianza empieza la más fuerte a partir de 1975 con el Rodrigazo. Claro. Celestino Rodrigo, ministro de Economía de Isabel Perón en mediados del 75, yo no recuerdo si fue junio o julio, siempre me olvido el Sí. mes exacto. El hombre hace una corrección de lo que llamamos los economistas precios relativos. Estaban atrasados las tarifas de los servicios públicos, el tipo de cambio, bueno, había los controles de precios. Todo eso venía de la época de José Belkelvar, que había inventado la inflación cero, le dio cero, pero pisando el tipo de cambio, las tarifas de los servicios públicos, etcétera. Eso generó una crisis. Y el pobre Celestino Rodrigo lo que hizo fue destapar la olla. Y cuando destapó la olla quedó el nombre de Rodrigazo. Claro. Ahí con ese salto cambiario, inflacionario inclusive, que generó la primera huelga general de la CGT a un gobierno peronista, Isabel Perón. La primera huelga general se produjo ahí, contra un gobierno peronista. Eh, Ahí licuó plata que tenía la gente perdió fortuna, ¿no? En ese Sí, momento. Y ahí yo creo que ya nace definitivamente la desconfianza en el peso, ¿no? claro. Estamos. Venía inflaciones de periodos anteriores, pero nunca habían alcanzado los volúmenes que alcanzó con el Rodrigazo. Insisto, Celestino Rodrigo en realidad no fue el responsable, a pesar de que lleva el nombre de Rodrigazo, lo que pasó. Mirá vos, mirá. Pero bueno, 50 años han pasado de eso y Argentina no cambia. Volviendo al presente, me quedó lo que dijiste sobre el dólar, ¿no? Sobre lo que están haciendo sobre estas manos amigas. Porque ¿cuánto puede durar? El tema de las reservas, que tanto habla, ¿no? Las reservas reales, porque hablan, ¿no?, que se bajó de 40.000 millones. ¿Esos 40.000 millones qué son? Para la gente normal, porque la gente te escucha a vos, Roberto, y lo que tiene bueno es que le hablas claro. Entonces, es como la parte técnica, la deja a un lado y con vos lo A podés ver, hablar. el Banco Central te dice
Yo tengo 40.000 millones de dólares. Eso varía todos los días, obviamente el número no te lo puedo decir exacto, pero mira, ayer justamente estaba haciendo una estimación, porque no tenés el último dato, pero más o menos al día 20 tengo, ¿sí? Sí, Esto hay que actualizarlo todos los días. Entonces vos decís, bueno, tiene 41.000 millones, 40.000 millones de dólares de reservas. A eso hay que restarle lo que se llaman encajes. ¿Qué? La gente deposita dólares, hay dólares depositados de la gente en los bancos, y como los bancos no prestan toda esa plata, llevan ese dinero al Banco Central y lo dejan inmovilizado ahí, tienen la obligación de hacer eso. claro. Entonces, ellos lo computan como reserva, pero no son dólares propios del Banco Central. Es plata tuya, porque suponete que hiciste un depósito, el banco lo tiene, pero en vez de dejarlo en el banco, lo lleva al Banco Central. El Banco Central dice, ah, esto es mío. No, no es tuyo, mío. Después está el swap con China, ese Sí, famoso préstamo que China le habilita a usar, pero para comprar cosas en China, claro, en yuanes. No, no son dólares constantes claro. solos. No te van a dejar habilitar 12.000 millones el equivalente a 12.000 millones de dólares en yuanes para que salgas a revolear al mercado y vendas. Así que ese es otro tema. Sí, Después sacarlo. tenés un préstamo que le dio el Banco de Basilea al Banco Central y lo computan como si fuese plata propia, no, se la debes al Banco de Basilea. Y bueno, y están usando plata de otro, de CEDESA, un organismo, etcétera, de manera que tenés negativo 1.700 millones de dólares en las reservas. Cuando vos restás todo lo que no le corresponde, Claro. el Banco Central en términos de reserva está debiendo plata. Y entonces, ¿Se cómo entiende? ves el futuro? Sí, clarísimo, clarísimo. Están, o sea, a mí te escucho y, o Se sea, entiende sí, eso. A ver, sí, para la gente común que nos sí, escucha, eh, suponete que, no sé, vos producís algo y necesitas importar ciertos insumos para producir. claro. El Banco Central no tiene dólares 83 pesos para darte para que vos puedas importar esos insumos. ¿Mm? Sí, Entonces, si no están esos dólares, o no importan los insumos y traba la actividad económica, o vas a tener que devaluar en algún momento para que las exportaciones vuelvan a crecer, porque ahora están bajando, y si tenés un mínimo de reactivación, puedas importar lo mínimo indispensable. Hoy en día solo se autorizan las importaciones de remedio, básicamente, ¿sí? Todo lo que claro. son medicamentos. El resto está muy frenado. Eso te puede generar que se agudice la recesión y los problemas de ocupación. Claro, o sea, un desabastecimiento de materias primas y de productos importantes. Claro, ahora, obviamente, si ellos suben el tipo de cambio para que haya más exportaciones, etcétera, pues vos pensás que el dólar oficial está en 83 pesos. Sí, Si vos sos productor de soja, no claro, recibís 83 pesos, recibís 58, 57 pesos, porque hay que restarle las retenciones. claro. Entonces, Tomás, vos tenés soja que son dólares, entregas $1 de soja que te van a pagar, el Estado te paga 58 pesos, pero vas a tener que importar insumos en el mejor de los casos, si los conseguís, a 83, y si no, al valor de contado con liquidez, que ya te vas 3 veces más alto. Claro. Entonces, ahí tenés un problema muy serio, ¿no? No, no, es tremendo. Aparte, cuando dijeron que bajaban las retenciones, yo creo que para, ¿no? Para el sector agropecuario, del 33 no fue al 30, fue medio como irrisorio, ¿no? Me pareció. Hasta una tomada de pelo, te diría. Sí, primero que es poco y segundo que no lo podés hacer por 3 meses. Vos tenés que darle un horizonte al Claro. productor de cuáles van a ser los impuestos que va a tener que pagar. Mirá, yo fui muy crítico del gobierno de Cambiemos en su momento, pero hay que reconocer que cuando bajaron las retenciones de la soja, eliminaron las restricciones a las exportaciones de trigo, de carne, de maíz, etcétera, aumentó fenomenalmente la producción de soja, trigo, y vos sabés que carne vacuna, que en el 2015 se terminaron exportando 1.000 millones de dólares, en el 2019 se exportaban 4.000 millones de dólares en carne vacuna solamente, ¿sí? O Sí, sea que si vos le das estímulos al productor y le bajás impuestos, seguramente vas a perder recaudación por ese lado,
pero la vas a recuperar por otro lado, que va a ser por el IVA, por ingresos brutos o por todos los otros impuestos que tenemos en la Argentina. Bueno, pero mira, justamente por lo que me decías, me hablás del gobierno anterior que fuiste crítico, y la realidad es que le iba, o sea, le entraba de dólares, obviamente por el campo, después pidieron el préstamo por los errores que cometió, pero ¿cuál es tu crítica al gobierno anterior, ¿no? Que tuvo la posibilidad de hacer un cambio en el país, ¿no? Y bueno, y no lo hizo. Mira, yo creo que la mayor crítica que le haría es uno que no cambió el discurso y volvió a la cultura del trabajo. ¿Sí? O sea, Argentina se construyó, tus abuelos, los míos, vinieron a la Argentina a trabajar. Sí, Este país se construyó con gente que venía a trabajar. Y hoy se quiere construir el país con planes sociales y empleo público, no a eso. ¿Sí? O sea, hay que volver a la cultura del trabajo. Y yo creo que Cambiemos no puso el acento en ese tema. Recordemos que Carolina Stanley estuvo revoleando planes sociales que van a votar. Eso por un lado. Segundo, pero lo más importante son dos cosas. Una, nunca le contaron a la gente lo que habían recibido del Kirchner. Entonces vos, si yo empiezo a tomar medidas y vos no entendés cuál es la situación y te digo, mira, está todo fantástico, y la empezás a pasar mal, no vas a entender por qué está pasando. Entonces, lo primero que habría que haber hecho es haberle informado a la población la herencia que se recibía del kirchnerismo. Y lo segundo, ¿te acordás que se discutía shock versus gradualismo? sí. Bueno, algunos tomaban el shock como una, vamos a ponerlo así, una caricatura de despedir a 1 millón de personas de empleados. No, nunca nadie serio dijo eso. Cuando vos decís shock, decís, tengo que anunciar un plan económico en conjunto, que es como una hoja de ruta que genere confianza, que tiene la siguiente pata: una reforma laboral para que las empresas tomen gente, una reforma monetaria para tener moneda, una reforma del Estado que te va a llevar tiempo porque tenés que empezar a transitarla, una reforma impositiva e integrar la economía al mundo. Entonces vos explicás cómo va a ser todo eso y después vas a ir avanzando. No todo va a ser al mismo tiempo. Una reforma monetaria la hace más rápido que una reforma del Estado, pero estás marcando una confianza en la gente que te va a acompañar durante un tiempo y eso te evita adoptar otro tipo de medidas como fue el endeudamiento y ese tipo de cosas. Tal vez hubiese tenido más inversiones en la economía si anunciabas una cosa de ese tipo al quedarte con el gradualismo que nunca se supo que era. Sí, totalmente, Esas totalmente. son las críticas principales. Sí, me parece bien lo que fue la política de seguridad, la política exterior, etcétera. En líneas generales tendría que funcionar mejor. Sí, no, totalmente. Pero bueno, el tema económico en Argentina era fundamental y aparte marcar una diferencia con los gobiernos anteriores, pero bueno, el gobierno de Mauricio Macri Claro. no lo logró. ¿Qué pensás del actual gobierno, no? Ya va a cumplir un año. Alberto Fernández sacó una carta, ¿no? Esta semana también la expresidenta, vicepresidenta actual, Cristina, como separándose un poco del gobierno, ¿no? De ella. ¿Qué lo opinás de esa carta y qué opinás del gobierno de Alberto? En todos los temas, cuarentena, pandemia, economía. Mira, en cuarentena, a ver, todo lo que fue, ellos le echan la culpa a la herencia recibida y a la, y a la pandemia. Sí, Pandemia hay en todas partes del mundo y no cayó la actividad como acá. Ya llevamos 222 días, al momento de estar haciendo este programa, llevamos 222 días o 223 días de sí, cuarentena. ¿Vos te acordás que Alberto, el presidente, dijo en un momento que aquellos que pedían que hagamos el modelo sueco no estaban pensando que si hacíamos ese modelo íbamos a tener 13.000 muertos? sí, Bueno, ya superamos los 30.000. sí, Pero lo que es más grave, hoy tenemos más muertos por millón de habitantes que Suecia y que Italia inclusive. Estamos alcanzando Estados Unidos. O sea, fue un fracaso absoluto desde el punto de vista sanitario, pero además de eso, destrozaste la economía. Se perdieron 3.700.000 puestos de trabajo en un trimestre nada más. Hay gente que la está pasando muy mal.
destruiste empresas. Entonces, mi opinión sobre eso es patético. Sí. En términos de política económica no tienen ni idea del rumbo que tienen que llevar. Y si a esta altura del partido te diría, yendo al conjunto, a Cristina Kirchner con su carta, ¿sí? A mí me parece que su principal preocupación es el problema jurídico que tiene y ve que los tiempos económicos se le acortan. Entonces empieza a llamar una convocatoria. Ahora, vos que te digo sinceramente, no vas a tener inversiones en Argentina mientras la Cámpora, Cristina Kirchner y Alberto Fernández estén en el poder y sigan con este tipo de locuras. O sea, esta cosa, viste, de eh, atacar a la propiedad privada, decir que el mérito no es una forma de trabajo. O sea, si no es mérito, si no es mérito, el mérito no tiene importancia. Si alguna vez se tiene que operar, le voy a mandar un practicante a que lo opere del corazón a ver si le interesa al Tremendo. presidente. Tremendo. ¿Sí? O sea, está mandando las señales justamente inversas a las que necesita la Argentina. Totalmente. Mira, lo que me está diciendo no me lleva a otra a preguntar, ¿no? Lo que nos preocupa tanto a los argentinos. ¿Podemos llegar a ser Venezuela, Roberto? O sea, yo lo hablo con mis hijos, con amigos, o sea, estamos en un límite donde podemos pasar a ser Venezuela, Argentina realmente, o sea, Mirá, yo creo que no. ¿no? Te voy a decir, o sea, no puedo firmarlo, ¿no? Pero creo que no porque ¿Por qué? Venezuela se pudo hacer porque hubo toda una fuerza armada muy bien pagada en Venezuela por Chávez primero y Maduro después, que le respalda ese poder. O sea, necesitas el poder de las armas Claro. para hacer lo que está haciendo Venezuela. Eso yo no lo veo en Argentina hoy, pero puedo equivocar. Además tenés yo te diría que casi la mitad de la población reaccionó y no quiere ese tipo de cosas, ¿sí? Chávez tuvo mucho más apoyo. Y tercera cosa, cuando Chávez impulsa ese proceso, lo puede llegar a ser un gobierno autoritario, porque ellos tenían el petróleo y el precio de las commodities estaba volando. Recordá a principios no, en el 2002, 2003, Sí, empieza a subir el precio de la soja, del petróleo, etcétera. Entonces, con plata vos financiás populismo, claro. ¿sí? Y ganás adeptos. Hoy no está eso, o sea, Argentina no tiene ni la soja volando, ni las Fuerzas Armadas que respalde eso. Lo único que podría hacer es que el narcotráfico te apoye, ¿viste? Para poder ser, bueno, pero ahí ya estamos en otro tema Sí, más complicado, ¿no? es verdad, mira, mira. No, no me asuste, no me asuste, pues. Sería la que Vos no me falta. preguntaste, yo te contesto. No, no, está bien, lo que pasa, sos claro y preciso y bueno, con el tema de los Pero vos hijos, te ¿no? acordás cuando en la Argentina se decía que Argentina era un país de tránsito, Sí, ¿sí? sí, Por el tema de la droga. exacto. Hoy ya no lo es. Hoy es un país de qué, ¿vos cómo lo definirías? De fabricación. Un país que tiene mafia de la droga metida adentro. O sea, ¿A dónde van a llegar? No lo sabemos. es verdad. Pero me parece que los argentinos tenemos que tomar conciencia de esto para que el poder político en su momento tenga el suficiente respaldo de la sociedad para poder frenar este tipo de locuras, ¿no? Sí, no, no esperemos que el crimen organizado y el Mirá lo que le narcotráfico, costó a Colombia. sí, sí, pero que no estén a favor de que quedamos como Venezuela. ¿Vos qué le dirías a un hijo tuyo, no? Porque ahora estamos con el tema este, ¿no? Que se quieren ir a trabajar a otro lado. Está complicado todo el planeta, pero dicen, no, acá en Argentina, viejo, es imposible. ¿Cómo la ves? ¿Qué le dirías? Yo los dejaría en libertad de acción si ellos creen que van a encontrar un futuro mejor en otro lado. No tengo por qué retenerlos. Yo hace muchos, tengo 65 años, vi pasar mucho y sé que recuperar un país, todos los casos que estudié, cualquier caso, desde el momento que te volvés racional hasta que tenés un nivel de ingreso per cápita alto, son 10, 15 años mínimos, ¿sí? Entonces, puedo yo pedirle a mis hijos, si ellos se quieren ir, ¿no? Que no se vayan, que se queden al lado mío. Sería un comportamiento egoísta de parte mía. Sería un comportamiento egoísta
de por tenerlos al lado mío sacrificarles el futuro, porque yo todavía no veo una salida. O sea, yo creo que puede haber una salida para Argentina, pero no va a ser fácil llevarla adelante. Cambiar esto es cambiar no la política económica solamente, cambiar los valores que hoy imperan en la sociedad. Hoy imperan los valores de yo tengo derecho a vivir de tu trabajo, el Estado te tiene que sacar a vos y darme a mí porque yo tengo derecho. Entonces, esto se volvió en un saqueo generalizado. En ese contexto, vos lo que tenés que hacer es cambiar valores, etcétera, y ahí podés llegar a avanzar. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo diría, bueno, eso lleva tiempo. ¿Tengo yo derecho a por tener a mis hijos al lado de que ya son grandes? Decirle, no, no te vayas, quedate en Argentina. Si tienen un futuro afuera, y hacelo. ¿Qué quieres que diga? Bueno, Me dolería, pero es total, es así lo que decís. Y bueno, hablando de consejos, por ejemplo, a la gente que tiene una pyme, ¿no? Que ya viene golpeada, ¿no? Tuvo un pequeño crecimiento al principio del gobierno de Macri, después súper golpeados ahora. ¿Qué le dirías? y bueno, hay A mucha varios. gente que se quiere ir a radicar a Brasil y a Uruguay. Sí. Uruguay es, ahora, en Uruguay tenés que ir con un proyecto concreto, no es, viste, voy y listo, ya está. No. Tenés que ir con un proyecto concreto de alguna cosa que genere puestos de trabajo, con alguna inversión. Puede ser a los chicos que trabajan en el tema de Internet y demás, ahí sí se podrían instalar más fácilmente. La verdad. Pero a las pymes les diría, mire, o aguantan o busquen el rumbo en Brasil o en Uruguay, ¿Y quién, o en otro país. sí, total. ¿Y quién invierte? ¿Cómo ves el panorama de Argentina a nivel me lo dijiste un poco al principio de la entrevista, pero eh, para invertir, o sea, ¿qué cambio tendría que haber en el gobierno? ¿Cómo te lo imaginás vos? O sea, como para que vuelvan a creer un poco y empezar de a poco a hacer ese cambio que vos decís. ¿Qué tendría que pasar? Mira, tendría que haber, como te decía antes, vos necesitas tres cosas. Un plan económico consistente con 5 medidas como las que te comentaba antes, que era la Sí, reforma monetaria, porque no tenemos moneda, reforma impositiva, tenemos que cobrarle menos impuestos a las empresas para que vengan, tenés que reformar el Estado, tenés que hacer una reforma laboral y tenés que integrarte al mundo. Este último dato es clave, ahora te voy a explicar por qué, si queda tiempo. sí. Eso tiene que ser aplicado por un plan, por un equipo económico que tiene digamos, tiene que ser casi docente. Yo veo que los últimos ministros de Economía le hablan a los economistas, no le hablan a la gente. ¿Sí? Entonces, vos tenés que ser un docente explicando cuál va a ser la ruta que vas a hacer. Pero eso es inviable si no tenés respaldo político. Tiene que haber una coalición política que le dé un fuerte respaldo a ese plan y a ese equipo económico para que pueda florecer. Eh, ¿Qué es lo que yo pienso? Creo que Argentina solo puede volver a crecer si se vuelca al mercado internacional y exporta. ¿Por qué digo esto? Porque muchos te dicen, no, el mercado interno va a impulsar la economía. Mentira. Vos tenés 44 millones de habitantes, 40% de la población es pobre, otra parte es indigente, y los que no son pobres e indigentes están con el agua hasta acá. Sí. La pregunta es, ¿cuánta plata necesitas para poder, qué inversiones necesitas para abastecer ese mercado tan chiquitito, de bajo poder de compra? Nada. Entonces, solo podés hacer volúmenes de inversión y exportar para exportar. Si no, no vas a llegar ni a la esquina. Mira, cuando Argentina estaba integrada al mundo y exportaba entre el 2 y el 3% del total de las exportaciones mundiales. Hoy exporta el 0,3% del total de las exportaciones mundiales. Si hubiésemos mantenido el piso, tendríamos que estar exportando, en vez de 70.000 millones cuando llueve, tendríamos que estar exportando 570.000 millones de dólares. ¿Es posible? Sí. Te voy a dar un ejemplo rápido. Dale. Irlanda. Irlanda es más chico que Formosa. Tiene 4,8 millones de habitantes. ¿Sabes cuánto exporta por año? No. 400.000 millones de dólares. Nosotros 70.000
y ellos no tienen ni vaca muerta, ni la pampa húmeda, ni litio, no tienen nada. ¿Qué hicieron? Las grandes reformas que yo estaba mencionando antes se incorporaron al mundo a una empresa que se instala, le cobran el 12,5% de impuesto a las ganancias y tenés una avalancha de inversiones. Entonces, el camino es, no hay que inventar nada. No, Entonces, totalmente. decís, mirá, yo tengo que ir a competir al mundo, tengo que producir. ¿Qué exporta Irlanda? Irlanda exporta todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica, con equipos de diagnóstico médico, helicópteros, aviones, eso es el 50%. El otro 50% es industria de conocimiento, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con programación, etcétera, ¿sí? Podría ¿Podemos hacer tranquilamente, eso? Sí que podemos. sí, podría hacerlo Argentina. Roberto, te agradezco muchísimo tu tiempo, clarísimo como siempre. Eh, Estamos felices de tenerte acá en Metro, obviamente se ve en Canal 7 en Uruguay muchísimo el programa también, así que gracias por compartir todo, porque la verdad que sos muy claro con tus ideas y el mensaje que das. Te agradezco que me hayan invitado y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y Saludos a gracias. los amigos de Uruguay. Dale, buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Cachano, que hasta la próxima. Gracias. Gracias. Abrazo grande. Bueno, espero que hayan disfrutado de la entrevista con Roberto Cachanos, que acá en Gritaron Privado. Te espero la semana que viene, como siempre, en Canal 7 del Este y en Canal Metro. Pero no te vayas, seguí prendido a Gritalo, que se viene Gritalo en la sala, con los chicos, con los artistas emergentes que trabajan permanentemente. Así que, chau, chau, nos vemos en Gritalo en la sala. Chau, 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 como decía un amigo mío, chau. Qué claro es ver tus ojos nublados por el despertar. Qué placer es encontrarte así. Sueño que vienes, si vienes te vas. Y luego lo rompes, lo expones, lo vuelvo a tirar. Salir y despertar. Morir y olvidar.